Muy buenas noches con todos. Espero que todos se encuentren bien allí desde sus hogares. Que Dios los bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo de parte de toda la iglesia, de nuestros pastores. Y le damos la bienvenida a esta reunión que tenemos hoy día sábado. Ya sabemos que hemos iniciado una serie de prédicas denominadas Génesis. Y hoy día vamos a abordar el segundo tema de nuestra serie que lleva por nombre la imagen. El miércoles pasado hemos tocado nuestro primer tema que tituló En el principio, en donde se habló de un tema se habló de este tema que es bastante importante para la fe cristiana, una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, en donde entendemos que pese a las teorías paralelas que existen en torno a la creación del universo, nosotros y de la tierra, nosotros aceptamos el principio bíblico de que Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que nos rodea con el poder de su palabra. Ese Dios trinitario, ese Dios que posee las cualidades de omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, creó todo solo con el poder de su palabra. Y hablamos acerca de los 6 días de la creación y el séptimo día, que fue el día de descanso. Hoy en particular vamos a hablar acerca del hombre en el huerto del Edén. Y este tema lo encontramos en el libro de Génesis. Y bueno, vamos a empezar ya de lleno porque es un tema bien profundo. Vamos a tratar de abordarlo de la mejor manera posible y principalmente que esta información que recibamos no se quede solo en información, sino que sea información que contribuya con nuestra transformación, que nos cambie, que cambie nuestra forma de ver la vida que nosotros tenemos y nos alinea a una perspectiva bíblica. Esa es la razón de ser de todo lo que nosotros compartimos en esta noche. Y hoy, pues, para hablar del hombre en el huerto del Edén, tenemos que empezar hablando del ser humano. Y a modo de introducción, vamos a compartir una breve reseña de cuál es la corriente o cuál es el modelo de pensamiento que se tiene actualmente en torno al ser humano, en torno al hombre como tal. Y cuando hablamos del hombre y la mujer, ¿no? El hombre como ser humano. Y lo que podemos decir es que inicialmente, en el principio, siglo I, II, III o los primeros siglos después de Cristo, se tenía una comprensión teísta de lo que significaba el hombre, de lo que significaba ser humano. ¿Qué es una comprensión teísta? Es una comprensión bíblica. Se tenía una comprensión bastante bíblica o el ser humano, la definición de ser humano se apegaba mucho a la definición bíblica. Y esta definición se daba como miembro el hombre de una comunidad. Siempre se le miraba al hombre como miembro de una comunidad. Y cuando se trataba de definir al hombre, se hacía siempre en torno a la comunidad en la que vivía, ya sea en su familia, ya sea en la sociedad, ya sea en el círculo de amigos, en torno a su comunidad. Y esto estaba muy alineado con el pensamiento bíblico. Nosotros sabemos que tenemos un Dios trino, que son 3 personas, un solo Dios, que se están virtiendo, habitan en compañerismo. Y esa idea del Dios trino que tenemos estaba impregnada en la definición de lo que significaba ser humano. Sin embargo, hoy en día esa visión que se tenía inicialmente de lo que significaba ser humano ha cambiado totalmente. En el transcurso de los años se han ido adoptando posturas diferentes y hoy se ve casi en su totalidad al hombre en términos de un individuo autónomo, en términos individuales. Se ha pasado de definir al hombre en torno a su comunidad o asentado en su comunidad y verlo desde una perspectiva bíblica. Y ahora de este lado de la historia lo vemos casi en su totalidad en términos de un individuo autónomo o en términos individuales. Yo sé que muchos, por ejemplo, hemos escuchado la frase pienso, luego existo, de un conocido filósofo. Y es una frase que define la esencia de lo que significa ser humano, pero en términos de la mente, en términos internos, en términos individuales. Un reconocido psicólogo dice lo siguiente: el individuo racional y autónomo es mejorado por la autoaceptación y el amor propio con la ayuda de la psicología para la autorrealización. Entonces vemos que ahora la definición de lo que significa ser humano se centra en el hombre autónomo,
en términos individuales. Y lo que se está tratando de compartir ahora, o lo que se enseña en esencia, es que nosotros nos salvamos a nosotros mismos a través del amor, de nuestra aceptación y por seguir el consejo de la psicología. El hombre no necesita buscar fuera de él, porque todo lo que necesita lo tiene dentro. Ese es el mensaje que se nos comparte ahora. Y esta es una invitación a experimentar nuestra propia grandeza. Eso es lo que se enseña ahora, a través de los diferentes mensajes positivistas. Es lo que se enseña, se invita a experimentar nuestra propia grandeza. Si lo tuviéramos que definir en términos teológicos, diríamos que nosotros vivimos para nuestra propia gloria, como adoradores de nosotros mismos, siendo, experimentando y haciendo todo lo que queramos. Tú puedes ser lo que tú quieras, puedes experimentar lo que tú quieras y puedes hacer lo que tú quieras, porque tú eres un miembro, un individuo autónomo que no necesita de nada externo para complementarse o para sentirse pleno. Y este es un pensamiento bastante peligroso y dañino. Sin embargo, este es el pensamiento popular hoy en día. Este es el pensamiento que la mayoría de personas tienen. Se ha dejado de lado el pensamiento bíblico respecto a lo que es el ser humano, y completamente estamos adentrados en un pensamiento psicológico del siglo XXI, en donde el ser humano es un individuo autónomo y se define en términos solo individuales. Es por eso que las personas y los cristianos estamos influenciados, y estamos influenciados por una cultura no bíblica, y tenemos una comprensión bastante mundana, por qué no decirlo, de quiénes somos y por qué existimos. Necesitamos entender lo que Dios nos enseña, es importante. Necesitamos entender qué es lo que Dios nos enseña de quiénes somos como seres humanos. Y yo he querido hacer esta introducción porque muchos de nosotros estamos influenciados por este modelo de pensamiento. Y nuestro origen, nuestra identidad y nuestro propósito está muy influenciado por el modelo de pensamiento psicológico de este tiempo. Y con esto no estoy diciendo que la psicología es mala. Para nada, la psicología es enriquecedora como toda rama del saber. Sin embargo, nosotros tenemos que apegarnos al consejo bíblico y a lo que la Biblia dice acerca de lo que somos, de nuestro origen, de nuestra identidad y de nuestro propósito. Y eso fue lo que yo quería compartir antes de iniciar a hablar directamente acerca de lo que dice la Biblia y el origen de la vida. Un ateo del siglo XIX dijo lo siguiente: Dios no nos hizo, sino que más bien fuimos nosotros los que hicimos a Dios como producto de nuestra imaginación. Esa es también otra forma de pensamiento que tiene la mayoría de personas. Nosotros hemos creado a Dios con nuestra propia imaginación, y es un pensamiento ateo, ¿verdad? Sin embargo, en Génesis 1 y 2 podemos ver que fue Dios quien nos creó a su imagen y semejanza. ¿Y qué les parece si lo leemos? Vamos a ir a Génesis capítulo 1 versículos 26 y 27. Y la palabra del Señor dice: entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces aquí vemos que, en contraste o a diferencia de lo que enseña el pensamiento social hoy en día, o el modelo de pensamiento, la Biblia nos enseña algo diferente. La Biblia nos enseña que Dios fue quien nos creó a su imagen y semejanza. Por eso es que el tema del día de hoy, el tema 2 de nuestra serie de Génesis, lleva por nombre la imagen. Y estos primeros versos de Génesis 1:26 nos hablan del origen de la vida humana y nos enseñan muchas verdades, y vamos a tocarlas bastante rápido. La primera verdad que nos enseña Génesis 1:26 y 27 es que fuimos creados por la Trinidad, que tenemos un Dios trino. Este primer verbo con el que inicia el versículo 26 dice hagamos, no dice voy a hacer, ni dice hice al hombre, sino dice hagamos al hombre. Y con esto nosotros podemos concluir que este verbo, que está en plural, nos deja saber que tenemos un Dios que ya a lo largo con lo que leemos a lo largo de la Biblia podemos entender que es un Dios trinitario.
Entonces, así como hemos sido creados por un Dios trino que se relaciona en estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, virtiéndose por la eternidad en compañerismo continuo, nosotros no podemos considerarnos como individuos autónomos si hemos sido creados por un Dios trino, por un Dios que vive en comunidad. Entonces, si partimos de ese punto, tenemos que entender que no somos individuos autónomos, sino que somos individuos relacionales, que hemos ido para relacionarnos. Y hay diferentes categorías de relación. Tenemos la relación teológica, que es nuestra relación con Dios, la relación psicológica, que es nuestra relación con nosotros mismos, pero en sintonía de lo que Dios nos enseña acerca de nosotros mismos. Tenemos una relación social en donde nos relacionamos con los demás y tenemos una relación ecológica con lo que nos rodea, con la naturaleza. Entonces eso es lo primero que debemos entender, que hemos sido creados por la Trinidad. Lo segundo que nos enseña este texto es que hemos sido creados como personas por un Dios personal. A diferencia del resto de la creación, que fue hecha por el poder de la palabra de Dios, Dios a los seres humanos nos formó con sus propias manos y luego nos dio aliento de vida. Cuando Dios se reveló a través de la creación, porque hay una revelación general y una revelación especial, la revelación general es la creación. Cuando Dios se nos revela se revela de manera general a nosotros y crea el mundo, empieza a crear los cielos y la tierra y estos elementos los crea con el poder de su palabra. Él empieza a decir que se haga la luz y fue la luz, que se separen los cielos de la tierra y así fue. Sin embargo, cuando llega el día sexto y le corresponde o él quiere crear al ser humano, lo que hace es formarlo con sus propias manos y le da aliento de vida. Entonces, esto nos deja saber que hemos sido creados como personas por un Dios personal. Somos una creación diferente, somos, ¿por qué no decirlo? Lo máximo de la creación. Y esto no es para engrandecernos ni nada por el estilo, sino que el Señor así lo quiso hacer porque Él tiene un trato distinto con el ser humano. Por eso es que hay una creación mayor y una creación menor. Esa es otra de las verdades que tenemos que saber. La otra es que hemos sido creados sin pecado. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Dios llama a su creación y a nuestros primeros padres como algo muy bueno. Y al decir que era algo muy bueno, obviamente, nos deja saber que el pecado todavía no estaba ahí. Dios nos creó sin pecado. Fuimos creados sin pecado. Eclesiastés capítulo 7:29 dice, en resumen, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios nos creó sin pecado. Todo el pecado es responsabilidad total de los pecadores. Los efectos del pecado y la maldición no fueron originalmente parte del mundo creado. Cuando Dios creó los cielos, la tierra, el mundo, cuando Dios creó al hombre, el pecado no era parte de esa creación original. El pecado ingresa a la humanidad luego de la desobediencia de nuestros primeros padres, y eso es algo que nosotros debemos aceptar. Porque hay algunos que dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué creó el mal? ¿O por qué el mal existe? Bueno, el mal existe producto del pecado, producto de la desobediencia del ser humano. Sin embargo, nosotros tenemos la esperanza de que cuando las cosas se restauren, el pecado desaparecerá. Por eso la Biblia dice que no habrá más llanto, más dolor, más sufrimiento, porque todo esto pasará. Y esa es la perspectiva que nosotros debemos tener. Esas son tres de las verdades que se nos revelan en Génesis 1, 26, 27, y hay una verdad también muy importante, que es, porque no la principal, de la que vamos a hablar en esta noche, y es que hemos sido creados a imagen de Dios. Génesis 1, 26, 27 dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. A diferencia de los animales que fueron hechos según su género, nosotros fuimos creados a imagen de Dios. ¿Y qué quiere decir que hemos sido creados a imagen de Dios? Que tenemos, ¿por qué no?, sus atributos comunicables. Él quiso que nosotros poseyéramos sus atributos, parte de sus atributos, y que nos pareciéramos a Él, que fuéramos semejantes a Él en cuanto a nuestra moral, en cuanto a su moral, a ciertos atributos suyos, en cuanto a sus cualidades, a sus características. Y esto nos da dignidad, nos da valor y mérito excepcionales. Entonces, si nosotros tuviéramos que entender o quisiéramos entender nuestro origen,
Pues nuestro origen es en las manos de ese Dios creador. Nuestro origen es ese Dios formándonos del polvo de la tierra y dándonos aliento de vida. Ese es nuestro origen. Si tuviéramos que entender, o si quisiéramos entender cuál es nuestra identidad, ¿cuál es tu identidad? Nuestra identidad es que somos la imagen de ese Dios que creó todas las cosas con el poder de su palabra y nos creó a nosotros con sus propias manos. Esa es nuestra identidad. Nosotros somos lo que Dios dice que es, y Dios dice que nosotros somos su imagen y su semejanza. Ahora aquí pueden saltar algunas preguntas, ¿verdad? Ya hemos resuelto algunas. Una puede ser, ¿por qué Dios creó al hombre? Hay algunos que dicen, Dios creó al hombre para que lo adorara. O Dios creó al hombre porque lo necesita. Sin embargo, hay una frase que dice, Dios formó a Adán, no como si tuviera necesidad del hombre, sino para tener a alguien a quien otorgarle sus beneficios. Dios no nos creó porque nos necesitara. No puede decirse que Dios hizo el mundo para su propio beneficio, porque Dios puede existir sin el mundo. Dios puede existir sin nosotros. Dios no nos creó por necesidad. Dios nos creó en realidad en términos de amor. Él nos creó porque quería darle a alguien a quien pudiera crear a alguien a quien pudiera darle sus beneficios, quien pudiera disfrutar de la creación, quien pudiera disfrutar de sus atributos, de su poder, de su grandeza. Y nosotros debemos sentirnos dichosos. Hay algunas personas que no encuentran sentido a su existencia, no entienden cuál es la razón del ser humano. Sin embargo, aquí estamos entendiendo que nuestro origen es ese Dios creador formándonos con sus propias manos y aliento de vida, y dándonos aliento de vida. Y nuestra identidad es la semejanza. Nosotros somos semejanza de Dios, y Él nos ha hecho para formar, o para que nosotros podamos disfrutar de todo lo que Él es. Y debemos sentirnos dichosos, contentos, y vivir la vida de lo más, tratar de vivir la vida de lo más pleno posible, o de la forma más plena posible. A este término se le llama Imago Dei, está en latín. Y hay otra verdad que también debemos conocer, y es que hemos sido creados para vivir. Hay un término que se llama coram Deo, es un término que utilizaron los reformadores del siglo XV, siglo XVI, y significa que hemos sido creados para vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, por la palabra de Dios y para la gloria de Dios. Hemos sido creados para vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, por la palabra de Dios y para la gloria de Dios. Y vivir de otra manera es un sacrilegio. Sería terrible que tú intentes vivir dando la espalda a esta verdad. Y si bien es cierto, hay muchas personas que lo hacen, pero viven desesperadas, viven sin esperanza, viven adormecidas. Pero nosotros tenemos esperanza, tenemos origen, conocemos nuestro origen, conocemos nuestra identidad, y ahora vamos a conocer nuestro propósito. Y de todo lo que yo he dicho, quisiera que recuerden que hemos sido creados a imagen de Dios, porque de eso estamos hablando en esta noche, y hemos sido creados como portadores de su imagen. Estamos hablando del hombre en el huerto del Edén. El día sexto Dios ve toda su creación y se dice a sí mismo y a las personas de la Trinidad: hagamos el hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y vemos a Dios formando al hombre del polvo de la tierra, moldeando su cuerpo con sus propias manos y dando su propio aliento de vida. Hemos sido creados a imagen de Dios. ¿Y qué significa que somos imagen de Dios? Ya hemos dicho que significa que nosotros poseemos ciertas cualidades. Dios ha querido intencionalmente que nosotros seamos como Él. Y ahora, ¿qué implica que nosotros somos imagen de Dios? Ser la verdadera imagen del Dios trinitario de la Biblia es hacerlo a Él visible para el mundo. Ser la imagen de Dios consiste en reflejar sus atributos visibles en el mundo. Qué bonito suena, somos imagen de Dios, esa es nuestra identidad. Encontramos plenitud, encontramos sentido a la vida si entendemos que nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Ese Dios creador de todas las cosas nos hizo como Él, nos dio ciertas cualidades suyas porque quería que nosotros experimentemos, disfrutemos de la vida, disfrutemos de su creación.
Sin embargo, esto tiene implicancias, y es que nosotros, si queremos ser la imagen de Dios, debemos reflejar sus atributos visibles en el mundo. Colosenses 3:10 dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Dios nos ha dado la increíble capacidad y la tremenda responsabilidad de ser sus espejos en la tierra. Debemos reflejar su bondad y debemos reflejar su gloria a todos, pero no hacerlo para nuestra gloria, para sentirnos bien, sino para glorificarlo a Él por lo que Él hizo, y de esa forma nosotros nos sentimos gozosos. Y hay una analogía o una comparación que me parece muy bonita, y es que nosotros somos espejos de ese Dios creador. Nosotros actuamos como espejos que reflejamos la imagen de Dios. Hemos sido creados a imagen, sí, y somos espejos que debemos reflejar aquí en la tierra los atributos de ese Dios que muchos no conocen. Entonces hay una gran responsabilidad y tenemos la capacidad de hacerlo. Y esta comprensión, y al hacerlo, nosotros comprendemos que el propósito de nuestra creación es radicalmente diferente a la comprensión de lo que el mundo piensa. El mundo cree que la plenitud de la vida del ser humano consiste en ser fiel a uno mismo, en hacer lo que uno quiere, experimentar lo que uno quiere, vivir de la forma que uno quiere. El ser humano cree que eso es vivir plenamente. Sin embargo, nosotros creemos, a la luz de la palabra, que el propósito de nuestra creación es ser espejos del Dios creador aquí en la tierra, hacer visible a ese Dios creador al mundo, ser reflejos, reflejar sus atributos. Esa es nuestro propósito. Entonces ya sabemos cuál es nuestro origen, ya sabemos cuál es nuestra identidad, somos la imagen de Dios, y nuestro propósito es reflejar la imagen del Dios Todopoderoso aquí en la tierra. Muchas veces nosotros vivimos como cristianos pidiendo a Dios que sacie nuestras necesidades. Muchas veces nosotros creemos que somos tazas vacías que necesitan ser llenadas por Dios. Y siempre le estamos pidiendo cosas a Dios. Señor, dame esto porque tengo necesidades. Sin embargo, nosotros debemos cambiar esa forma de pensar que tenemos. Y debemos entender, a la luz de esto que estamos aprendiendo, es que no somos no somos tazas vacías que necesitan ser llenadas por Dios, sino que somos espejos rotos que necesitan ser armados nuevamente por Dios. ¿Y por qué somos espejos rotos? Producto del pecado, producto de la caída, pero eso es un tema que vamos a ver mañana, así que los invitamos mañana a conectarse y a ver este tema. Pero es importante que nosotros entendamos que somos espejos, y producto del error de nuestros primeros padres, ese espejo perfecto que diseñó Dios, que seamos nosotros para reflejar su imagen, se ha quebrado. Sin embargo, podemos regenerarnos y vamos a continuar en este proceso de regeneración todos los días de nuestra vida hasta nuestra santificación, para que podamos reflejar mejor a Dios. Entonces, si vamos a reflejar bien a Dios, si queremos reflejar a Dios, debemos saber quién es Él, debemos conocerlo, necesitamos lecturar su palabra, debemos conocer sus atributos comunicables, porque Dios tiene atributos comunicables y atributos no comunicables. Los no comunicables son su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia. Eso Él no nos lo ha compartido, porque son atributos que solo le pertenecen a Él. Sin embargo, hay atributos que Él sí ha comunicado y que sí nos ha otorgado como imagen suya, que es su santidad, su amor, su verdad, su justicia, su misericordia, su belleza. Entonces eso significa que nosotros, o eso implica que nosotros somos la imagen de Dios, que somos espejos que reflejamos o que debemos reflejar la imagen de Dios aquí en la tierra, reflejar su santidad, su amor, su verdad, su justicia, su misericordia, su belleza. Ahora, nosotros necesitamos un modelo para poder reflejar la imagen de Dios. Y ustedes podrían preguntarse, ¿quién es ese modelo? Pues el modelo es Jesucristo. Jesucristo es la perfecta imagen de Dios. Y mucha de la Escritura declara y afirma esta verdad. Por ejemplo, 2 Corintios 4:4 dice que Cristo, Él es la imagen de Dios
Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen perfecta del Dios invisible. Hebreos 1:3 dice que Él es la imagen misma de su sustancia. Jesús es la imagen perfecta del Dios creador. Y si nosotros necesitamos seguir algún ejemplo, pues ese ejemplo es Jesucristo. Eso significa que nosotros somos incapaces de conocer algo del reflejo de Dios hasta que contemplamos la Trinidad y a Jesucristo en su encarnación terrenal. Nosotros solamente vamos a poder conocer el reflejo perfecto de Dios si es que empezamos a entender cómo es que funciona la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y si es que empezamos a conocer a Jesucristo a través de su palabra. Por lo tanto, para entender cómo es que debe ser una vida que refleje a Dios, debemos mirar a Jesucristo. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo, mis queridos hermanos, mis amigos que me escuchan. En Jesús encontramos amor, gracia, misericordia, justicia, verdad, compasión, santidad, virtud, pena, sufrimiento, pobreza, dolor, soledad y amistad. Todos los atributos que nosotros debemos reflejar como imagen de Dios, como creador, como portadores de la imagen de Dios, los encontramos en Jesucristo. Así que tenemos que conocer a Jesucristo, conocerlo a través de su palabra y buscar tener una relación personal con Él. Lo que sucede muy a menudo es lamentable, y es que tratamos de reflejar la imagen de Dios tomando como ejemplo a gente pecadora, a espejos rotos. Y muchas veces decimos, no, pero ¿qué hace ese hermano ahí compartiendo la palabra? ¿Qué hace esa pareja compartiendo ahí la palabra? O empezamos a mirar a las personas y detectamos deficiencia. Y eso es así. Ustedes me ven a mí y me conocen. Los que me conocen saben que tengo deficiencias. Todos tenemos fallas porque estamos regenerándonos, estamos camino a la santificación. Pero el peor error que podemos cometer es fijar nuestra mirada, es tomar como estándar a otras personas, porque las personas somos espejos rotos. El tratar de mirar a las personas como nuestro estándar de lo que es una imagen de vida y verdadera es un error muy grande. Lo que nosotros debemos hacer es mirar a Jesucristo y tratar de imitarlo a Él, porque Él es la mejor imagen o la imagen perfecta de Dios. Y ustedes me podrán preguntar, ¿cómo puedo reflejar mejor la imagen de Dios? Y nosotros somos pecadores, lo dice Primera de Juan. Aquel que diga que no ha pecado es un mentiroso. Todos somos pecadores. Sin embargo, estamos tratando de todas formas de dejar nuestros errores y tratamos de reflejar a Dios. Sin embargo, ya hemos dicho que nosotros somos espejos, y como espejos hemos caído al suelo. Somos espejos rotos, y estos espejos se han dispersado en numerosos fragmentos y partículas. Por consiguiente, reflejamos la gloria y la bondad de Dios infrecuente y muy pobremente. Sin embargo, la restauración de la imagen de Dios se encuentra solo en la fuerza reveladora del Evangelio. Si bien es cierto, nosotros somos espejos rotos, y mañana vamos a estudiar a profundidad el tema del por qué nos llamamos espejos rotos, y vamos a hablar de la caída y vamos a hablar del pecado. Y esas tres, haciendo un paréntesis, estos tres primeros mensajes que hemos hablado acerca de, en el principio, de la imagen y de la caída, son tres de las doctrinas principales del cristianismo y debemos estudiarlas a profundidad. Entonces, si somos espejos rotos, la restauración o el volver a armar esos espejos es posible solo en la fuerza reveladora del Evangelio. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hemos dicho que Jesús es nuestro ejemplo de imagen por excelencia. Él es la imagen perfecta de Dios, y Dios ya nos ha llamado para que nosotros en este camino, a través del Evangelio, podamos restaurarnos como espejos a la luz de Jesucristo y reflejar la imagen de Dios de una manera mejor. Llegar a ser como Jesús significa que Dios, por su gracia y por medio de su Espíritu y de su Evangelio, hace que poco a poco el espejo de nuestra vida refleje más y más y más a Jesucristo.
para que la imagen de Dios en nosotros sea cada vez mejor. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice que debemos ser como espejos que reflejamos la gloria del Señor y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar. Y es un proceso que obra en todos los creyentes y que tarda toda la vida. No es que hoy empiezo y listo, ya está, mi espejo ya está reconstruido, ya alcancé el progreso y listo. No, es un progreso que tarda toda la vida y nosotros debemos esforzarnos por ser mejores espejos y reflejar de mejor manera la imagen de nuestro Señor. Ahora, como cristianos incluso cometemos pecado y en nuestros peores momentos parece que tratamos de destruir el espejo que Dios está reparando. Reflejar a Dios requiere arrepentimiento continuo, requiere humildad, mis queridos hermanos, requiere humildad. Nosotros debemos aceptar el hecho de que somos aprendices constantes. El día en que tú des por hecho, en el que ya lo sabes todo, déjame decirte que has fallado, que estás retrocediendo. Tú tienes que considerarte un aprendiz. Tienes que ir por la vida entendiendo que estás aprendiendo, estás en un proceso de restauración, que eres un espejo que está roto y Dios está utilizando su evangelio y el poder del Espíritu Santo para que todos esos fragmentos y partículas del espejo que tú eres nuevamente vuelvan a construirse, a reconstruirse y tú puedas reflejar mejor la imagen de Dios. Pero necesitas ser humilde, necesitas ser manso, necesitas aceptar instrucción, necesitas aceptar que te equivocas, necesitas aceptar que fallas, necesitas aceptar el consejo de otro. Cuando alguien te diga: hermano, mira, yo creo que tú estás fallando en esto, tú no puedes salir con la pierna en alto y decir: no, yo no necesito esto porque yo ya sé lo que tengo que hacer, yo soy así, nadie me va a cambiar porque así el Señor me ha hecho. No, el pecado influye en gran manera en nuestras vidas y somos espejos rotos y debemos tener hambre de aprendizaje, debemos vivir la vida como aprendices que nunca se cansan de aprender. Necesitamos humildad y necesitamos una consagración implacable, necesitamos apasionarnos por el Evangelio. Solo así vamos a restaurarnos, solamente así el Señor y el Espíritu Santo a través del Evangelio va a transformarnos y va a restaurarnos como espejos. Debemos creer esta verdad. Este reflejar a Dios es una gran vida. No es una vida fácil o no es una vida simple. Tampoco es una vida perfecta, pero es una vida maravillosa, mis queridos hermanos. Reflejar a Dios es una vida maravillosa, ya que está llena de evidencias de la gracia de Dios, de la restauración de nuestro pasado y de la esperanza de nuestro futuro. Además, hemos hablado de cuál es nuestro origen, hemos hablado de cuál es nuestra identidad y estamos diciendo que nuestro propósito como seres humanos es reflejar la imagen de Dios. Nosotros hemos sido creados para reflejar la imagen de Dios. Nuestra vida, nuestro diario vivir, tiene que ser un vivir con hambre de restaurarnos para reflejar de mejor manera cada día la imagen de Dios. Y ya que el reflejar a Dios es la esencia de nuestra verdadera humanidad, al reflejar su gloria o cuando empezamos a reflejar la gloria de Dios de una manera más especial o de una manera mayor, descubrimos la fuente de nuestra alegría más profunda. Cuando tú te das cuenta que estás reflejando a Dios de una manera más especial, de una manera más idéntica, cuando te estás dando cuenta que tu pasión, que tu consagración, que tu humildad están llevando a que este espejo que tú eres se reconstruya y ese espejo que tú eres refleje de mejor manera la gloria de Dios, tú te vas a sentir contento, vas a sentir una alegría profunda. ¿Sabes por qué? Porque has sido diseñado, has sido creado para reflejar la gloria de Dios. Sin embargo, si tú te apartas de esta verdad, te vas a sentir triste, te vas a sentir vacío, te vas a sentir apartado, no vas a sentir
No vas a sentirte lleno, vas a sentir que las preguntas no tienen respuestas. ¿Por qué? Porque estás dejando de lado esta verdad. Incluso cuando la vida duela más, cuando la vida te duela más, si tú estás reflejando a Dios de una manera especial, te vas a sentir dichoso, porque para eso has sido creado. Y por último, ¿cómo es una vida que refleja a Dios? Ya para terminar, es un tema muy bonito, muy profundo. Invito a que ustedes lo estudien más a profundidad. Este video va a quedar ahí en las redes, quizás lo suban a YouTube, lo van a poder ver otras veces, van a poder repasar los textos bíblicos, van a poder armar un estudio más bonito para profundizar, porque si ustedes entienden esta verdad, si ustedes entienden cuál es su origen, cuál es su identidad y cuál es su propósito a la luz de la palabra, déjenme decirle, mis queridos hermanos, que tienen la vida resuelta y van a vivir en plenitud. Ahora, ¿cómo es una vida que refleja a Dios? Una vida que refleja a Dios es una en la que nosotros somos cada vez más santificados por el Espíritu Santo para ser más y más como Jesús. Y este reflejar a Dios se puede dar de varias maneras. Ahora vamos a aterrizar todo esto que estamos hablando, a un entorno práctico. ¿Cómo reflejamos a Dios? Reflejamos a Dios al conectarnos con Él, al buscarlo a Él de una manera bien informada. No puedes reflejar a Dios si es que tú no te estás preocupando en conocerle, no te estás preocupando en escudriñar su palabra, no te estás preocupando en alimentarte diariamente de la palabra, en estudiar quién es Dios. Si no estás dedicando un tiempo, tú puedes decir, sí, yo amo a Dios, sí, Dios es una de mis prioridades, pero déjame decirte que si Dios, que es una de tus prioridades, no está en tu agenda, si tú no le estás dando un tiempo diario a la que supuestamente es una de tus prioridades, es una mentira, es una gran mentira. Y va a ser bien difícil que tú reflejes a Dios si no te acercas a Él de una manera bien informada. Estás reflejando a Dios cuando te acercas a Él de una manera bien informada y apasionada. ¿Qué ser apasionado? Es entregarte, es vertirte, es sentirte... es sentir fuego literalmente por lo que tú estás aprendiendo y por lo que crees. Y esto se da por medio del arrepentimiento continuo del pecado y creyendo en Jesucristo. Entonces, estás reflejando la gloria de Dios cuando te empiezas a informar, te preocupas por informarte y cuando te apasionas, cuando sientes fuego dentro de ti por conocer cada vez más y más de la palabra del Señor. Estás reflejando la gloria de Dios cuando te sometes a tus autoridades. Todos, mis queridos hermanos, en todas las esferas de nuestra vida tenemos autoridades. Secularmente o en el país en el que vivimos tenemos autoridades. Tenemos a nuestros presidentes, tenemos a nuestros legisladores, tenemos a todos ellos, a nuestros alcaldes. En la iglesia tenemos a nuestros pastores, en la casa tenemos a nuestros padres. Como esposos, los esposos tienen como autoridad a Cristo, tienen como autoridad a sus pastores, las esposas tienen también a sus autoridades, los hijos tienen a sus autoridades. Entonces, reflejamos la gloria de Dios cuando nos sometemos a nuestras autoridades y también como máxima autoridad a Dios. Estamos reflejando la gloria de Dios cuando le servimos en formas que beneficien a su reino, cuando hacemos cultura que le honre. El reino de los cielos es un reino que también se establece en este lugar y tú lo estableces con tu comportamiento, con tu forma de vivir, con lo que haces, con la forma en la que te relacionas con los demás. Estás haciendo una cultura y esa cultura que tú haces, esa cultura de la que tú practicas tiene que ser una cultura que honre a Dios. Cuando luchas contra la injusticia, cuando luchas contra la maldad y la opresión, estás reflejando la gloria de Dios cuando respetas a toda la vida humana, sobre todo a los débiles. No podemos ser partícipes del aborto, por ejemplo, de la eutanasia. No, de esa forma no reflejamos la gloria de Dios. Estamos reflejando la gloria de Dios cuando respetamos la vida de los oprimidos, de los enfermos, de los ancianos y de los que están por nacer. Y esto es algo que yo particularmente creo que a mí me falta, en lo que me falta crecer. Tenemos que empezar a preocuparnos más por nuestra comunidad. Y tú no puedes decir, no, ese no es mi llamado. Mi llamado, Dios no me ha dado la facilidad de relacionarme. No, esa no es una verdad. Si tú quieres reflejar la gloria de Dios, tienes que empezar a preocuparte por crecer en esa área de tu vida.
Tienes que empezar a relacionarte con los demás, porque de esa forma tú reflejas la gloria de Dios. Es una gran mentira que ha sido implantada aquel que le dicen que no, tú has sido formado así, Dios te ha diseñado así, tu temperamento es así, tú no te puedes relacionar con los demás. No, Dios nos ha creado a su imagen, nos ha creado como un ser personal, y Él es un ser trino que vive en relación constante entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él vive y habita en una comunidad y se vierte constantemente en esta comunidad, y nosotros como imagen suya, que anhelamos reflejarlo como Él es, debemos preocuparnos por desarrollar un carácter que se preocupa por las demás personas. Solo así estaremos reflejando la imagen de Dios. También reflejamos la gloria de Dios al negarnos a llevar vidas autónomas y a compartir en comunidad lo que estamos diciendo. Incluye la comunión con cristianos de nuestra iglesia, de otras iglesias. Debemos preocuparnos por los miembros de nuestra iglesia, honrando a nuestros padres. Hay muchos hijos que se desentienden de sus padres, se casan o se van a vivir aparte y dejan de lado a sus padres. Nuestros padres tienen que ser una de nuestras prioridades y se tiene que evidenciar. Tenemos que apoyar a nuestros padres, tenemos que perdonar a nuestros enemigos y debemos ser hospitalarios. También reflejamos la gloria de Dios en el sufrimiento, mis queridos hermanos. Cuando las pruebas de la tormenta, cuando el dolor, cuando atravesamos pérdidas, en las dificultades, en las heridas y en las lágrimas, no debemos olvidar que nunca que nuestro Señor Jesucristo reflejó bien a Dios incluso en su sufrimiento, incluso en esa cruz, atormentado, adolorido, atravesando una de las situaciones más miserables por las que puede atravesar un ser humano. Incluso ahí Jesús reflejó bien a Dios. Por eso es que Él es el espejo, Él es la imagen de Dios por excelencia. Y ese es el punto cuando Jesús afirma en Marcos 8:34, y llamando a la gente a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, pues niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Espero, mis queridos hermanos, que esta información que ha sido compartida en esa noche haya sido de bendición, que esta palabra haya sido de bendición. Y lo más importante, que no se quede solo en información, sino que sea una palabra que transforme nuestras vidas, que el Espíritu Santo que ha estado en medio de esta noche empiece a tocar sus corazones y empiece a transformar cada una de sus vidas. Nuestro objetivo, el objetivo de este segundo tema de la serie, que lleva por nombre la imagen, el hombre en el huerto del Edén, el ser humano, creación, imagen y semejanza de Dios, es que nosotros entendamos que nosotros hemos sido creados para reflejar la imagen de Dios. Nuestro origen es, y se los repito porque quiero que quede claro, porque eso le da sentido a nuestra vida. Nuestro origen está en las manos de ese Dios todopoderoso, formándonos del polvo de la tierra y dándonos aliento de vida. Ese es nuestro origen. Nuestro origen no es el mono, nuestro origen no es el polvo de estrellas. No, mis queridos hermanos, nuestro origen es en las manos de ese Dios creador. Nuestra identidad es que somos imagen y semejanza de Dios. Hemos sido creados con atributos. Hemos sido creados a su semejanza y estamos en una posición especial. Y nuestro propósito es que hemos sido llamados para ser espejos, para ser la imagen de Dios aquí en la tierra. Para que aquellos que nos ven, aquellos con los que nosotros convivamos, digan: hey, si existe un Dios, tiene que ser uno que se parece a Él, porque Él en realidad vive y actúa como si Dios realmente existiera. Nuestro objetivo es reflejar la imagen de Dios, ya sea que ganemos o perdamos, que vivamos o que muramos. Cada momento es una oportunidad sagrada para ser usada para su gloria. Si reflejamos la imagen de Dios es para su gloria, no para tu gloria, no para que tú te sientas engrandecido, sino para dar la gloria a Dios. Y el dar la gloria a Dios nos va a dar alegría y va a ser de beneficio a otros. Amén, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias porque tú siempre nos hablas, Señor. Gracias porque tú nos has dejado una carta, nos has dejado un mensaje y el poder de tu evangelio impregnado en tu palabra. Gracias por cada una de las personas que siempre se dan un tiempo para escucharnos,
y para escucharte a ti a través de nosotros que somos instrumentos tuyos. Te pido por la vida de cada una de las personas que se encuentran en sus hogares, solo tú conoces su aflicción. Y te pido, Señor, que esta palabra que ha sido impartida en esta noche toque cada una de sus vidas y penetre cada uno de sus corazones para que ellos encuentren origen, identidad y propósito en sus vidas, Señor. Ayúdale, Señor, a hacer esos espejos que reflejen cada vez mejor tu imagen, que reflejen mejor tus atributos, amor, belleza, bondad. Gracias, Señor, por los líderes que se encargan de llevar tu palabra, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento y apasionanos más por tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir cada vez mejor a la luz de tu palabra, porque solo viviendo apasionados en tu palabra es que nosotros vamos a poder compartir de mejor forma el mensaje del Evangelio. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y vamos a saludar a los que se han conectado. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludos a la familia Correa Zapata, en especial a Christopher y a Marcito, que Dios los bendiga. Saludos a Nelly Requena, a nuestros pastores Hugo, Marta, Jael y Huguito, a la familia Correa Gamboa, a Juana y a Carlos, a Roxana Torpoco, a Lucero Matos, un fuerte abrazo, a Stephanie Valiente, a Saraí Ariza, a Cintia Godoy, a Fiorella Correa, a Miriam Vivanco, a la familia Rincón Correa, a Yoyitos, a Leito Ajaré, a Jennifer Ariza, a Jackie Velázquez, a Johnny Salarriaga, a la familia Barrientos Vega, a Cecilia Reyes, a Santa Maguiña, a Miriam Velázquez, a Gladys Guamán, a Ricardo Saldarriaga, que nos está acompañando aquí, a Jonathan Limante y a todos los que nos van a escuchar. Los esperamos el día de mañana con un tema muy importante, con un tema doctrinal, mis queridos hermanos, para seguir afirmando nuestra fe. Que Dios los bendiga. Mañana los esperamos con la caída. Nos vemos mañana. Un fuerte abrazo a todos y gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Puedo oír su voz. Cristo el velo rasgó. En él podemos ver la imagen de Dios. El Verbo se encarnó, nos mostró su poder, su reino estableció, Dios eterno es Él.